sanador, es nuestro escudo, nuestra fuerza, y Él es digno de ser alabado siempre, ¿verdad? Amén. Y vamos a seguir, a continuar, probablemente y otra enseñanza más para terminar el tema de la unidad de Dios. Así es que vamos a regresar un poco nuevamente, esperando que realmente, aún en medio de tanto tiempo que nos absorben las cosas o el mundo natural, ¿verdad?, que nos cansa con lo cotidiano, bueno, la misma Escritura nos dijo, y el Señor lo dijo, basta, ¿verdad?, a cada día su propio afán. Entonces, si hay un día que no podemos leer la Escritura, tenemos que encontrar el tiempo en otro momento, pero la idea es que tenemos que seguir de esa manera porque es la única que nos puede a nosotros fortalecer, ¿verdad?, y traer a nosotros la tranquilidad y la paz que todos deseamos dentro de nosotros y que solamente la palabra la da. Bien, ¿cómo se llama el tema? Pues es la continuación de la unidad de Dios, ¿verdad? Así es que, recordando y tomando por allí algo en la Escritura, y lo que definitivamente nosotros tenemos que terminar de entender, que fue, por ejemplo, Jesús hace 2000 años, acá en la tierra, allá en Jerusalén. ¿Qué fue Jesús allá? Lo que sí sabemos es de que todavía no era el hijo de David, es decir, no estaba todavía sentado en un trono, ¿correcto? Cuando vino aquel hombre, creo que era un ciego, y que le decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús seguía caminando, y no es que no le escuchaba, le oía y le escuchaba. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todavía él no era el hijo de David porque no estaba sentado en un trono. Por esa razón es que Jesús no le prestaba atención a él cuando le decía con este clamor, ¿verdad? Sin embargo, sabemos por la misma Escritura que hizo un milagro a este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué era Jesús entonces en la tierra? Hablando otra vez de la unidad de Dios, ¿qué era Jesús en la tierra hace 2000 años? Él acá. Ya hemos leído muchos textos, ¿verdad?, donde sabemos y reconocemos y tenemos que entender en nuestra mente espiritual, no en nuestra mente natural, por causa de que ya se nos dijo que es un misterio, y es grande el misterio de la piedad, es decir, de la unidad de Dios, es grande el misterio. Entonces, Jesús hace 2000 años estuvo caminando allá en las calles de Israel, fue a algunas sinagogas, estuvo en el campo, estuvo en el mar de Galilea. ¿Qué era Jesús en ese momento? Jesús aquí en la tierra, ¿qué fue? Uno de los oficios que Jesús hizo, obviamente, no solamente vino y nació como el Hijo de Dios, porque eso fue lo que dijo la voz, ¿verdad?, cuando estaban bautizando a Jesús. Este es mi Hijo amado. Entonces, Jesús fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Él dijo que era su Hijo amado. Jesús caminaba y miraba a la persona y le decía, como en el caso de la mujer samaritana: pues bien has dicho, ¿verdad? No tienes marido, porque 5 has tenido. ¿Qué es lo que estaba con él? Él era también, ¿qué dijo la mujer que era él? Me parece que eres profeta. Entonces Jesús también era profeta. En el mismo Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza y sabe qué es lo que ha sucedido con Jesús en ese momento, todos los pecados, ¿verdad?, de la humanidad se los coloca a él como sacerdote, se los coloca a
dijo Juan el Bautista que era Jesús en ese momento? El Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, este Jesús tenía el oficio como hijo de Dios. Porque ¿quién lo engendró, dijimos? El Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, es el Hijo unigénito de Dios. O sea, no hay más hijos como Él. Todos los demás hemos venido a ser adoptados. Si hemos sido adoptados o si nos llegan a adoptar, en esa tarea estamos todos, ¿verdad? Llegando a la adopción. Entonces, ¿qué otro oficio tenía Jesús acá? Como profeta, ¿verdad? Oficio o manifestación de Jesús aquí en la tierra como profeta y como cordero. Y si a eso usted le empieza a agregar todo lo demás, se manifestó obviamente como sanador. Aquí todavía no era el Salvador. Él se convirtió en Salvador cuando llegó allá a la cruz del Calvario y pagó, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Por lo tanto, fueron solamente 3 manifestaciones, que hablásemos de esas 3 manifestaciones. ¿De quién? ¿De cuántas personas? De una sola persona. Entonces la misma persona llamada Jesús tenía la manifestación como hijo de Dios, la manifestación como profeta, la manifestación como cordero. De ahí se manifestó como Salvador, porque es el Salvador que nos dieron a dar la vida por nosotros. Entonces, el mismo Jehová del Antiguo Testamento será el mismo Jehová del Nuevo Testamento, o será el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Bien, vamos a corroborarlo también un poco también en la Escritura, ¿verdad? Antes de irnos allí a una que les voy a dar, dice, le dijo Jesús allá en Juan 12:35. Vamos a leer rápido. En Juan 12:35, para que lo anoten. Aún por poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Correcto? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, ¿verdad? Y obviamente lo vamos a leer un poco más adelante. Muy bien, entonces, ese mismo Jesús que es esto, dijimos que era hijo de Dios, profeta, con esos oficios, o si lo queremos ahorita cambiar un poco y decimos entonces Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesús, Cristo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que saber por la Escritura de que realmente eso sea así como lo estoy diciendo, no solamente porque lo dije, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a encontrar, vamos a leer ahorita un poco en Isaías 6, del 8 al 10, el que lo encuentre rápido, si pueden me lo leer rápido. Isaías 6, del 8 al 10. ¿Qué es lo que estaba acabando yo de leer en Juan, verdad? ¿Quién lo tiene? ¿Nadie?
hermano Luis. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oír bien, y no entendáis, ver por cierto, mas no entendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Eso mismo es lo que leímos en Juan 12:35. Aunque por poco estará la luz, estará entre vosotros, andad entre tanto en la luz. Estas cosas habló Jesús y fue, se escondió de ellos. Pero habiendo hecho tanto delante de ellos, tantas señales, no creían en él. ¿Y por qué no creían en él? Como Dios en sí es un misterio, no lo podía entender nadie que no tuviera esto realmente. Si lo tenía sin revelación, no podían entender todo esto. Entonces el Señor de Isaías lo había adelantado. ¿Y a quién enviaré yo? Bueno, envíame a mí, le dice: bueno, que está bien, ve y anda y di a este pueblo: oír bien y no entendáis. ¿Me entienden? Oír bien y no entendáis. Pues eso nos puede suceder en una congregación, claro que sí. No solamente en las denominaciones, no, en una congregación tan pequeña como esta, igual nos puede suceder. Oír bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. ¿Para qué nos engruesa en el corazón? Nos engruesa en el corazón para que no creamos. Entonces venimos domingo tras domingo y no vamos a creer. No puede ser. Tantas señales ha hecho el Señor en mi vida que yo no voy a creer de que Él todavía está conmigo y va a estar conmigo y quiere estar dentro de mí. Tengo que llegar a creer completamente toda esa verdad, todo eso dentro de mí. Entonces, dice: y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Entonces Jesús estuvo aquí hace 2000 años y no se convertían. ¿Por qué? Porque estaban enceguecidos. Había un velo completamente espiritual cubriendo los ojos espirituales, no los ojos naturales. ¿Quién veía más? Aunque le llamó al hijo de David el ciego, veía más. El ciego aquel que fue sanado en las fuentes de Siloé, él creía, tenía los ojos más abiertos que todos los fariseos de su tiempo, aunque era ciego natural. Pero le dijo Jesús: vaya, le puso barro en los ojos. Él no se puso a pensar: ¿qué me está poniendo verdad? ¿Qué cosas más raras hace Jesús? No se puso a pensar en eso. Si le iban a devolver la vista, él corrió e hizo lo que Jesús le dijo. Por lo tanto creyó y recibió la vista natural, porque ya la vista espiritual ya la tenía con él. El problema ahora es que tenemos la vista natural, y el problema es que nos enceguezcan la vista espiritual, ¿verdad? Esto dentro de la reflexión de la enseñanza. Entonces, pudiéramos citar obviamente muchísimos otros casos semejantes a esto, ¿verdad? Entonces, Isaías estaba hablando de lo mismo que dijimos aquí en... Se me seca, ¿verdad? ¿Dónde lo leímos, dijimos? En Juan 12. Juan 12 dijimos. Vamos a ver ahora un poco. Yo ando uno por ahí. Tal vez me lo saquen más. Bien, vámonos a Isaías 43, perdón.
Bien, ¿tienen Isaías 40:30? 43, perdón. 43. ¿Lo tiene alguien? ¿No es él? Claro, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, barrer o limpiar camino ¿a quién? A Jehová. Y ese Jehová, ¿cómo se llamó hace 2000 años aquí? Jesús, el cual dijimos que tenía la manifestación como Hijo de Dios, tenía la manifestación como Cordero, ¿cómo qué más dijimos? Por ahí. Profeta también, era la manifestación, pero era el mismo Dios. Entonces dice Isaías: barrer camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios. Y ese Jehová, nuestro Dios, estaba en un cuerpo llamado Jesús. Entonces eso te estoy entendiendo, que ese mismo Jesús, ese mismo Jehová del Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento ya tenía un nombre y se llama Jesús, Señor Jesús, pero es el mismo Dios porque es el mismo Espíritu. ¿Correcto? Bueno, este verso ya ustedes lo saben, obviamente, ¿verdad? A propósito, ¿quién era la voz que clamaba en el desierto? Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando llegaron los fariseos, ¿verdad?, los escribas y todo eso, y dijeron: ¿quién eres tú? Sabía que llamaba Juan, pero ¿quién eres tú? Y él dijo esta porción: yo soy la voz que clama en el desierto. Pues sí, no es que en el desierto se pusieron a pensar en ellos con la mente carnal, pero es la voz que clama en el desierto, sí, como ahí está gritando. No, ni siquiera se recordaron, tan religiosos que sabían toda la Biblia, no se acordaron de esta escritura. Si Dios se las hubiera revelado, les hubiera dicho: la voz que clama en el desierto, que tiene que estar preparando el camino del Señor. Y alguno de ellos se lo hubiera acercado y hubiera platicado con él. Pero no, ahí lo dejaron, porque él le respondió con la escritura: yo soy la voz que clama en el desierto. Por eso es que ahora veníamos escuchando ahí en la radio un canto que cantan, ¿verdad?, los salmistas de estos tiempos. Y él volverá y a su pueblo se llevará, a su pueblo arrebatará, etcétera, etcétera, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz. Todo eso, ¿verdad? Todo eso, parte de eso ya ocurrió. ¿Sí? Eso es un misterio, es correcto, pero eso ya, parte de eso ya ocurrió. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? ¿A qué se refirió Jesús con eso? Entonces, ¿ya ocurrió eso el siglo pasado o no ocurrió? Hay que saberlo si ocurrió o no ocurrió. Y si ocurrió, ¿por qué es que no se ha visto todavía? Porque ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa el Hijo del Hombre? ¿Qué oficio representa el Hijo del Hombre? Profeta del Señor. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Es correcto, eso es correcto. Cuando él se refiere al Hijo de Hombre, se refiere al oficio de profeta. Entonces, ¿encontrará fe el Hijo del Hombre, es decir, el oficio de profeta, cuando vuelva a la tierra? Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, el Hijo del Hombre ya ocurrió o ya no ocurrió esa venida del Hijo del Hombre. Hay que saber esas verdades también. Si no, vamos a seguir con esto, igual como cuando Juan el Bautista le decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Ellos se quedaron aquellos en la luna, ¿verdad? Y le estaba diciendo la misma escritura. Entonces nosotros no podemos estar en eso. El otro verso que ya no sabemos bastante, que está en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad?
Dios, o sea, el Padre lo hizo Señor y Cristo a este Jesús. Entonces esa es la misma unidad. Por lo tanto, si Jesús es Señor y Cristo, entonces Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en carne. Hace 2000 años manifestado en carne. Ahora, Él ¿a quién es el que invitamos nosotros acá? Le decimos al Señor, ¿verdad? El Señor esté aquí con nosotros. Pedimos que Dios esté en medio de nosotros. De hecho, Él lo prometió, estar en medio de nosotros. Sin ser tan bueno, ¿verdad? Sin ser muchas cosas buenas, pero Él prometió estar en medio de nosotros si proclamábamos su nombre. Entonces, ¿quién es el que está aquí? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿O es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que está aquí con nosotros? ¿Será el Padre? ¿Será el Hijo? ¿O será el Espíritu Santo? ¿Y el Padre y el Hijo qué pasó? ¿Se quedaron ahí arriba? Son uno, amén. O sea, aquí no es que el Espíritu Santo está con nosotros, no. El Padre está con nosotros en forma de Espíritu Santo, juntamente con el Hijo. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo de esa unidad. La manifestación es diferente. Como es Espíritu, los ojos naturales no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero Él de esa forma entonces se manifiesta. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. ¿Quién lo tiene? La hermana dice, me engañó, pensé que estaba buscando la Biblia, pero lo que tiene es un lapicero y así que... ¿Quién lo tiene, hermano? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. La deidad es la divinidad de Dios. En Él habita toda la plenitud. Entonces, ¿en quién? En el mismo Jesús estuvo todo eso. Jesús, Hijo, el Señor, Padre y Cristo, que significa, obviamente, Espíritu Santo, ¿verdad? Significa ungido. Eso realmente no es 3 en 1, sino que es 1, básicamente. Salí del Padre, Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vino el Espíritu Santo, me engendró, ¿verdad? Me engendró aquí en el mundo, para que naciera en el mundo y viviera aquí en el mundo. Tuvo su oficio de carpintero, Dios, aquí para que nadie le diga, para que tú no sabes cómo te duro allá el trabajo. No, sí, yo también, yo tenía un oficio de carpintero allá abajo. Yo le ayudaba a papá y a mamá, para que los adolescentes te saben, que para que mi papá me tiene que pagar hasta la universidad, ¿cómo no? Jesús bajó a hacer ese trabajo, ¿verdad? Hacer un trabajo aquí físico para que nadie le diga, las tentaciones vinieron sobre Jesús, claro que sí, ¿verdad? Las enfermedades trataban de venir a donde Jesús. Por eso fue que Él descendió, se despojó, dice, de todo, ¿verdad? Se despojó de todo su poderío para poder caminar aquí y cumplir su promesa. Bien, entonces el Señor Jesucristo desapareció de la tierra por causa de la muerte, la sepultura, pero también obviamente la resurrección y la ascensión, ¿verdad?, con la cual Él regresa. Cuando Pablo se encontró con Él en Hechos 9, veamos ahí Hechos 9. Hechos 9, y lo leemos del 4 al 5.
Los de Isaías se tiene que ver con una parte del Evangelio, ahí la podemos buscar en casa, ¿verdad? Donde está eso, donde los fariseos le dicen y Juan el Bautista le dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Muy bien, ¿quién lo tiene? Amén. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los Amén. Ahí nos quedamos. Perfecto. Entonces, ¿con qué se encontró Pablo? Dice que lo que lo bajó, ¿verdad? Si hubiéramos visto, fue una columna de fuego con la que se encontró. Él iba detrás, como con 100 soldados detrás de él, ¿verdad? Perseguir a los cristianos para matarlos. Y cuando él va en ese camino, se le aparece la columna de fuego y el caballo, ¿verdad? Igual tuvo que quedar ciego y fue bajado. Entonces, ¿qué le dice la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿verdad? Tirado en el suelo, frente a esa columna de fuego, él sabía que alguien estaba ahí que no era natural, ¿verdad? Le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién iba en la noche guiando al pueblo de Israel por el desierto? ¿Qué es lo que iba? Una columna de fuego. Esa columna de fuego era el Jehová del Antiguo Testamento. Y esa columna de fuego que se encontró con Pablo era el Jesús, el Señor Jesús, otra vez en el Nuevo Testamento. La misma columna de fuego. Por lo tanto, aquí no hay vuelta de hoja. Por ningún lado en la Escritura usted va a encontrar que son tres personas distintas. Es una sola persona. ¿Verdad que es el mismo Dios, el Señor Jesucristo? Ellos mismos son espíritu. Ellos mismos son la verdad. Entonces, como Él regresó, ¿verdad? Salí del Padre, es decir, esta columna de fuego, que es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu, en la eternidad, salió de allá, vino acá al mundo y otra vez dejó este mundo y regresó al Padre. ¿Y qué forma volvió a tomar? Jesús aquí, para presentarse a Pablo, no se le presentó en forma como Jesús, con barbita y vestido de blanco, en una columna de fuego. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, no hay discusión con esto. No puede haber discusión, solamente hay escritura que respalda que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más. Jehová nuestro Dios uno es. Y los católicos quieren poner a Romero y a Juan Pablo y al otro para que lo tengan como mediador, que sean ellos. Si las denominaciones quieren meterse con todo esto, que se metan. Pero los hijos de Dios no podemos embarrarnos con estas cosas. No podemos ensuciarnos con todas estas cosas. Para eso vino ya el Señor, a preparar el camino de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jehová nuestro Dios, uno es. Así que un ejemplo demasiado sencillo es cuando ocurre con un hombre, ¿verdad? Un hombre en la vida natural. El hermano Douglas, ¿verdad?, es hijo de la hermana Emma, ¿correcto? Entonces en él está ese oficio como hijo, pero también es esposo, también es padre de familia, pero eso lo hace a él tres personas diferentes. De ninguna manera. Es uno solo, ¿verdad? Es uno solo, hermano. Sí, hermano, es uno solo, es uno solo. Entonces lo mismo es con Dios, es lo mismo con todos nosotros. Jehová nuestro Dios uno es. Y para leer tal vez en casa, también podrían leer por allá Isaías 9:6, ¿verdad? Para 9:6.
9:6, para que terminemos de ir acomodando esta cosa, ya para cerrar, porque no son tres personas en Dios, sino que es solamente un solo Dios. Dios es uno, pero ha tomado diferentes oficios en su relación con el hombre. Cuando se manifestó como Hijo, era a la vez Padre y Espíritu. Por esa razón le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Yo y el Padre, una cosa somos. ¿Verdad? Así que cualquier otra cosa es contraria a la Escritura, y si es contraria a la Escritura, es el espíritu del anticristo metido en las iglesias. El problema es que el espíritu del anticristo no se metió en las cantinas, ni en los burdeles, no, se metió en las iglesias. El espíritu del anticristo se metió en las iglesias. Y Pablo, como tenía ojos de profeta, podía ver eso. Podía ver que el espíritu del anticristo desde ese tiempo ya estaba metiéndose allí en la iglesia genuina. Pero habían líderes con ojos espirituales. Ahora, como los líderes son con ojos carnales, ¿qué van a ver? Entre más se llene la iglesia, es mejor para ellos. Puedo cambiar el carro del año, hermanos. Bueno, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo, ¿verdad? Amén.